Qué pena, no se escucha. Doctor Yael, ¿nos escucha? Doctor Yael. Un momentico, estoy tratando de comunicarme con el doctor Yael. Muchas gracias. Gracias, doctora Concepción, muy amable. ¿Me escuchan? Ahora sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, ok. Ahora sí, gracias. Perfecto, resuelto el problema. Ok, bueno, gracias. Bueno. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, doctora Concepción, gracias, doctora Concepción, gracias, doctor Fabián. En la tarde de hoy, como les decía, vamos a analizar la metodología del análisis comparativo de los planes de estudio de cada uno de nuestros programas, tanto en el contexto departamental como a nivel nacional y a nivel internacional. Esto en acatamiento a los lineamientos institucionales en lo que tiene que ver en la internacionalización de los programas. Y también aparte de este documento, tenemos el documento de la ruta para el desarrollo precisamente del proceso del análisis comparativo de nuestros programas con los otros programas homólogos, tanto en el contexto nacional como en el internacional. ¿Cuál es qué metodología quiero utilizar en el desarrollo, en el análisis del documento? Yo voy a ir presentando de manera de lectura analítico-crítica el documento. Cualquiera de ustedes me puede interrumpir cuando algo no logro explicarlo, no quede claro, cuando alguien tenga una duda. Las dudas que vamos subsanando son sobre el tema que se va a ir desarrollando de acuerdo a los capítulos del documento. Cada vez que existe una pregunta, la pregunta muy respetuosamente sugiero que sea sobre el tema que estamos hablando. En el caso que la pregunta tenga respuesta en el documento más adelante, le digo que la respuesta está más adelante en el documento y cuando lleguemos a ese punto, no te escucho. Se fue el sonido. ¿Aló? ¿Será por esto? Ahora sí lo escuchamos. Ajá. Bueno, entonces, una vez voy avanzando, el documento tiene algo que es importante para mí, que son las variables o las unidades de análisis que vamos a identificar en los diferentes programas para compararlo. Tiene la metodología, cómo la vamos a desarrollar y al final
tiene la base de datos o las matrices en las que vamos a sistematizar la información. Y va a haber una parte estrictamente metodológica, que es la que me corresponde a mí. Y va a haber una parte que es estadística, que la va a hacer el doctor Colbert en una sesión. Posteriormente vamos a presentar la ruta formativa para que vean cuáles son los pasos que hay que dar y cuáles son las fases para generar el documento, ya con la comparación tanto a nivel departamental, nacional y local. Esas son las dos. Las dos formas que voy a utilizar para presentar y socializar la información. Repito, cualquiera que tenga alguna pregunta me puede interrumpir y me puede interpelar para yo aclarar cualquier duda. Cualquiera que tenga alguna sugerencia respecto a la dinámica del desarrollo de la socialización del documento, con gusto me pueda hacer una a cada uno. Disculpe, doctor, ¿será que le pueden conseguir un micrófono que sea, por ejemplo, que no tenga usted que manipularlo, sino que quede puesto en su boquita? Profe, no se escucha. Les pedimos un poquito de comprensión, ya llamamos a logística y ya van a solucionar el problema del audio. Gracias. Como un micrófono de diadema, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Aló? Doctor, sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces le decía que... Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a bajarla acá para que no escucharlo tan alto. Ok. Bueno, le decía que el objetivo es poderle explicar cuáles son los procedimientos de la metodología comparativa para que nosotros podamos comparar nuestros programas con los homólogos a nivel departamental, nacional e internacional. Ahora, esto pues es el marco normativo que obviamente hubo que hacerlo para el documento, pero que creo que en el taller pues no es importante porque aquí vamos a enfocarnos en la metodología que van a aplicar. El documento tiene pues lo que es el marco normativo, el decreto 1330 del Ministerio de Educación, que se refiere precisamente al propósito de internacionalización de las instituciones educativas. También tiene el acuerdo 002 del factor 8 de la visibilidad nacional
e internacional del Consejo Nacional de Educación Superior. Aquí sí me quiero detener un poquito con los conceptos, ¿sí? Sobre todo vamos a encontrar a nivel internacional el uso de esas dos denominaciones, de curso o asignatura, ¿no? En la universidad de nosotros se utiliza curso, en otras instituciones universitarias utilizan el concepto de asignatura. Este concepto lo vamos a utilizar, está utilizado en la metodología y quiero explicar. Nolen señala que en el método comparativo el espacio debe diferenciarse entre 4 dimensiones de comparación. ¿Cuáles son esas dimensiones? Estado-nación. El Estado o el sistema político es la unidad más elegida por la cual en la investigación comparativa se habla de sesgo nacional. Es decir, la nación, en el caso de nosotros, es Colombia. Intraestatal o intranacional. Las unidades son construidas a través de ámbitos políticos, estados federados, corporaciones territoriales o de territorios que desde el punto de vista social, cultural o históricamente están relacionados. En el caso de Colombia, pues la parte intraestatal son los departamentos. Nosotros tenemos una categorización del departamento. En México vamos a encontrar que existen estados, en otros países es estado, pero acá es departamento. Eso como para tener la equivalencia desde el punto de vista contextual de los espacios. Supraestatal. Esta unidad abarca regiones internacionales, África, Latinoamérica, etcétera, pero sobre todo espacios de integración. Por ejemplo, si ustedes van a realizar los estudios comparativos con algún país de la Unión Europea, ¿sí? O con países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, pues es supraestatal. Lo pueden hacer bien con países de la Organización de Estados Americanos, o bien con Estados Unidos o Canadá, o bien con países de la Unión Europea, aquellos programas donde los homólogos tengan mayor presencia en la Unión Europea. Y si alguno, por alguna característica específica del programa, tiene en la parte de África o en otra área, pues también perfectamente lo puede hacer la comparación. Lo que siempre hay que buscar en esa comparación, sobre todo pensando en el que va a hacer el trabajo, es la accesibilidad a la información y sobre todo a las posibilidades de nuestros profesionales en cuanto a tener contacto con esos países. Desde el punto de vista mundial, este es supraestatal. Mundial, sobre un amplio espacio se fundamenta la comparación entre hitos históricos. Él puso acá, el autor, paz romana y paz americana, ¿sí? Eso es como decir, la educación en América, en la América Latina o Hispanoamérica y la educación europea, por decir si se va a hacer en ese contexto o con esa categorización mundial la comparación, ¿sí? Según hay una comparación, como ellos lo dicen ahí, porque esto es un contexto por Nolen, que trabaja esa área, según los principios marxistas, donde él hace comparación entre paz romana y paz americana según esos principios, una comparación diacrónica en el desarrollo del capitalismo. Eso es que él puso como un ejemplo que en este caso lo que nosotros podemos ver es, para aplicado al contexto, es cómo es la educación mundial en el contexto de América o Hispanoamérica y en el contexto, en tal caso, de la Unión Europea. Eso lo que es, este concepto lo quería explicar de manera específica porque lo vamos a utilizar en la metodología. ¿Por qué? Porque en la metodología nosotros utilizamos esto para establecer las fases, ¿sí? Flexibilidad curricular creo que es un concepto que hemos trabajado bastante en diseño curricular y todos ustedes lo conocen, pero para efectos del marco referencial lo incorporé al documento. Igual que la interdisciplinariedad, que considero pertinente, no es necesario aplicarlo. El método comparativo sí quisiera detenerme en él porque es importante
cuando hablábamos con el doctor Fabián y la vicerrectoría académica, era importante qué era lo que íbamos a hacer. Es el procedimiento que recurre a la técnica cuantitativa de análisis de contenido de manera sistemática, ideada para examinar una información archivada mediante la creación de categorías que conducen a la obtención de datos objetivos. Esa es la definición de Sánchez. No obstante, ustedes saben que hoy día pues es útil en toda investigación, es pertinente combinar la parte cuantitativa con la parte cualitativa, sobre todo cuando uno habla con calidad institucional. A ellos les gusta mucho que si bien se haga ese trabajo cuantitativo, a ellos les gusta que todo trabajo uno haga los análisis cualitativos, que no sean, es lo que le he escuchado yo, a calidad. O sea, no nos quedemos solo en el análisis cuantitativo, sino a ellos les gusta el análisis fenomenológico, el análisis cualitativo. ¿Sí? Eso es importante. Y aquí abajo, al final, además del tratamiento estadístico que le vamos a dar a los datos, también hay una matriz, una ficha para hacer un análisis cualitativo donde tiene unos aspectos que tienen que ver con las explicaciones fenomenológicas. Bueno, estos conceptos de relación de continuidad, pues no son base del marco referencial, pero no es, en este caso para mí, se explica muy solo, está muy claro si cuando uno hace un programa cambia, si hay una continuidad de algunas asignaturas o si hay alguna continuidad en tal caso de pregrado con posgrado. Pero esto sí, el tiempo sí quiero detenerme a explicarlo a cada uno de ustedes. Nolen señala que el método comparativo del tiempo debe diferenciarse en 3 dimensiones comparativas. Porque las vamos a utilizar. ¿Por qué las vamos a utilizar? Porque es que nosotros vamos a iniciar una primera fase que es a nivel departamental. Después vamos a hacer cuando vayamos a una fase a nivel nacional, vamos a comparar nuestros programas con todos los programas a nivel nacional. Y en la última fase, ya donde el personal que esté trabajando sobre la comparación ya tenga la metodología con mayor dominio, ya tiene mayor habilidad para el desarrollo, la última fase es en el contexto internacional. Entonces, ahí es importante el tiempo. De comparación diacrónica, longitudinal en distintos tiempos, particularmente en el interior de un país, por ejemplo en la República de Weimar y la República Federal Alemana, o entre épocas pre o postautoritarias, ¿sí? Entonces aquí, cuando se habla de la comparación diacrónica, es porque de todas maneras van a haber diferentes momentos en los que vamos a hacer la comparación. Vamos a arrancar, por decir, en el 2022, ¿sí? A nivel departamental, y a nivel nacional lo continuaremos en el 2023. El número de los casos es reducido y las variables de contexto. Alguien me preguntaba, la vicerrectoría académica del momento, me preguntaba cómo del número de casos reducido, porque no es igual el número de programas homólogos, por ejemplo, de bacteriología y laboratorio clínico en el departamento norte de Santander, que el número de programas de bacteriología y laboratorio clínico a nivel nacional. Pues a nivel departamental, hay veces los casos van a ser más escasos, y cuando uno hace los estudios diacrónicos, por supuesto, los casos son más reducidos y de acuerdo al contexto, a la dinámica del contexto. La comparación sincrónica, por favor, si a alguien le queda alguna duda después del tiempo, me puede perfectamente preguntar y tratamos entre todos de aclarar la duda que tenga el compañero. Comparación sincrónica es una comparación horizontal en el mismo tiempo, particularmente entre países, pero también dentro de unidades territoriales, que es lo que nosotros vamos a hacer. El número de los casos es variable, ¿sí? Eso depende, en el caso de nosotros va a depender del acceso que tengamos a la información, porque lo primero que vamos a encontrar, vamos a buscar, el investigador, lo primero que debe hacer es buscar fuentes abiertas o bases de datos formales
de los ministerios de educación, o tanto a nivel nacional o de los sistemas donde encuentre bases de datos que estén abiertas y que le permitan una información formal para poder acceder a ella. Y después hay que buscar, cada quien va a buscar mecanismos de cómo acceder ya a bases de datos, a información que no sea abierta, sino directamente con la universidad o con los programas que logró identificar identificar y seleccionar. Hay que hacer una selección, por supuesto, de la población. Debe ser una fase, debe ser el muestreo debe ser polietápico. Primero pensar en todos los programas que hay, pero también hacer una selección que tenga que ver con, puede ser la calidad, con la pertinencia o con algún rasgo característico que alguno de los programas quisiera hacer énfasis en la comparación que él va a hacer, ¿sí? Entonces, la comparación sincrónica es el número de los casos, dijimos que es variable, y las variables del contexto son difíciles de controlar, por lo que los esfuerzos se realizan por medio de una atinada selección del contexto de casos. Es decir, ustedes van a seleccionar los casos en los cuales realmente puedan tener acceso en el nivel departamental. Yo pienso que no va a haber complicación. Las complicaciones mayores se van a presentar a nivel internacional. De ahí que la persona que se encargue de esta comparación tenga un perfil de investigador, un perfil de emprendedor, que sea una persona muy emprendedora, con una actitud abierta y dispuesta a vencer. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Ok. Comparación diferida en el tiempo. Consiste en una combinación de comparación diacrónica y sincrónica, ¿sí? Entonces, el autor coloca un ejemplo que es la teoría institucional de la República de Weimar y la Quinta República de Francia, en la investigación sobre el desarrollo según los niveles de desarrollo desfasados. Entonces, se hizo una comparación entre los países en el momento de su industrialización a través de sustitución de importación. Como afirma Giovanni Sartori, se trata aquí de la sincronía no cronológica de calendario, sino histórica, ya más histórica que de calendario. También el número de casos siempre va a ser variable. En este caso, en el que el investigador vaya a hacer el número de casos a nivel internacional, más fácil va a ser, en mi criterio, el de a nivel nacional, pero el más difícil va a ser el de a nivel internacional, donde hay que acudir mucho a fuentes abiertas, pero también hay que buscar mecanismos o habilidades, desarrollar habilidades para tener acceso a bases de datos que no sean abiertas. Metodología para el análisis comparativo. Hasta aquí a esta primera fase de contextualización, de marco conceptual, pude explicarme, pude explicar sobre todo la fase de algunas categorías en cuanto a tiempo y espacio. Creo sí, señor, sí es claro. Okay. Bueno, metodología. Ahora vamos a la metodología para el análisis comparativo. Esta metodología fue producto de un análisis de diferentes investigaciones y artículos científicos para nosotros identificar cómo hicieron ellos esa comparación. Y de acuerdo a esa comparación, nosotros hicimos un ajuste para las características nuestras y lo que quiere internacionalización como tal. Etapa del método comparativo. Gómez y León señala que las 3 etapas del método comparativo son: la primera etapa dice que para conducir la investigación comparativa consiste en configurar una estructura teórica que sirva de apoyo para la elaboración de hipótesis, la cual debe extraerse de estudio y trabajos previos sobre el objeto de estudio. Entonces aquí, por supuesto, debe haber una fundamentación conceptual y teórica del programa, de lo que es el programa, de lo que es el objeto de estudio del programa,
de lo que es incluso la metodología del programa, la parte disciplinar del programa. Y por supuesto es importante que también cada investigador haga una indagación sobre el método comparativo, sobre la metodología comparativa, que es fundamental también tenerla como soporte. Entonces, en esta primera etapa es una fase conceptual, es una fase muy teórica, de fundamentación teórica, porque una vez que el investigador haga ese análisis teórico conceptual, él le va a dar un enfoque a la investigación articulada con los lineamientos que le dé el director del programa o los lineamientos que le dé el campus universitario a quienes vayan a ser seleccionados o a quienes se les dé la responsabilidad de hacer esta investigación. Ahora bien, una vez que, como toda investigación debe tener su fundamentación teórica, hay una segunda etapa, que es establecer los criterios para la selección de las muestras. Entonces, aquí es importante, en mi criterio, identificar, primero, tener claro la fundamentación conceptual de lo que es la muestra o la unidad de análisis. Tener claro que la unidad de análisis, lo que de nosotros es el programa homólogo. Ejemplo, nosotros vamos a tener un muestreo polietápico. Primero porque vamos a seleccionar en la primera etapa el departamento o los países con los que vamos a hacer la comparación. Primero a nivel departamental. En ese departamento vamos a identificar en una segunda etapa cuáles son las universidades con las que vamos a comparar nuestro programa. Las universidades, ejemplo acá, Universidad de Santander la vamos a comparar con la Universidad de Pamplona, porque Pamplona también tiene bacteriología. Y después, sí, en la última etapa, en la tercera etapa, viene el programa de bacteriología de Pamplona con el programa de bacteriología de Cúcuta. Este concepto para mí es importante porque podemos confundir la muestra con la universidad o con el departamento o con el país. Debemos tener claro que nuestra unidad de análisis es el programa homólogo, ¿sí? Es el programa homólogo, esa va a ser nuestra unidad de análisis, ¿sí? Y a partir de ahí decir cuál es nuestra población. Si vamos a comparar a nivel departamental, en el caso acá con 3 o 5 programas, esas son el muestreo a nivel departamental fue de 3 o 4 universidades. Pero si es a nivel nacional, entonces nosotros nuestros programas, por ejemplo, de bacteriología, de acuerdo, si hay 20, 30 programas a nivel nacional, pues nuestra población son los 30 programas que existen a nivel nacional. Pero si solo no hay necesidad de compararnos con los 30, sino seleccionamos por decir, con los más importantes, que si la nacional, con la Javeriana, con la Universidad de los Andes, porque eso es importante, seleccionar que algunas universidades que tengan como un mayor posicionamiento, una mayor tradición, un mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, entonces, y poder compararnos con esas universidades y con dos o tres que estén a nuestro nivel. No hay necesidad de compararnos con los 30. Yo creo que se puede hacer a partir de esa selección de esa población, que sean los programas, y después de ahí sí hacer un muestreo que considero yo, sugiero, eso lo deciden los investigadores, sea no probabilístico. Un muestreo no probabilístico porque realmente es el que se va a ser más accesible para el trabajo de cada uno de ustedes y por la realidad nuestra, que no tenemos en este momento, en esta primera experiencia que vamos a hacer, nuestro análisis comparativo como universidad, para hacer un muestreo probabilístico, porque sabemos que se van a necesitar muchísimos recursos, mucho tiempo, y por eso la sugerencia muy respetuosa a los programas es que hagan un muestreo no probabilístico. Ok. Entonces, dice en la segunda etapa que a ese respecto del muestreo y del objeto de estudio, cuáles son los casos, en este caso los programas homólogos, se mencionan 4 aspectos. El ámbito del objeto, pues obviamente que si ustedes son de ingeniería, entonces se compara con el programa de ingeniería, si es de finanzas, con un programa de finanzas, si es bacteriología, si es medicina.
con medicina. Si es diseño, pues con terapia ocupacional, oficio, terapia con un programa de terapia. Esos son el contexto y es importante, ¿sí? Importante, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos características. En el programa de bacteriología hay contextos con los que ya tiene muy buena relación bacteriología con México, con Chile, ¿sí? Entonces, ustedes en su realidad saben en ese contexto con qué contexto, tanto desde el punto de vista de universidad o con qué contexto desde el punto de vista disciplinar o con los mismos grupos de investigación, tienen alguna relación que les facilita, que les favorece desarrollar la investigación. También con los tiempos y espacios que ya los explicamos anteriormente y que por eso quise detenerme. Es importante tener claro los tiempos y el espacio. Los tiempos pienso que lo deben asociar y lo deben dirigir o coordinar de acuerdo a como se dice en la ruta que vamos a explicar al final. El tiempo es en la primera parte, vamos a hacerlo a nivel departamental en un lapso de 4 o 5 meses. Después que se haga y ya se haya terminado con esa etapa, iniciar la segunda etapa, una comparación a nivel nacional y después una final, una etapa de cierre final, que es la comparación a nivel internacional, para ahí sí luego elaborar el documento. Entonces, por eso es que para mí los tiempos, en el momento que estamos analizando en cada etapa, pues va a ser transversal, pero después sí va a haber un momento diacrónico porque en un momento recogimos alguna información en el 2022, otra en el 2023 y el 2024. Y seguro voy a estar de que ustedes van a encontrar muchas inquietudes para seguir haciendo esos análisis comparativos, que es el propósito que sigue, que persigue este trabajo, ¿sí? Entonces, la tercera etapa, ya pues como toda investigación, una vez que levantemos la data, una vez que tenemos los resultados, procedemos a darle el tratamiento a la información y a analizar la información, ¿sí? Analizamos la información. Para esto van a tener, para el análisis estadístico, van a tener un taller, una capacitación con el doctor Colbert, que es experto en estadística, que es el profesor de estadística del campus y que realmente él ya participó en estas jornadas previas y donde él está comprometido con nosotros a hacer estos acompañamientos. Ok. La metodología propuesta para el análisis comparativo de los planes de estudio de programas académicos se fundamenta en análisis de categorías a priorísticas del currículo, la clasificación de todos los espacios académicos entre los diferentes programas académicos a comparar, la matriz de análisis comparativo como instrumento de sistematización de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos, los cuales se describen a continuación. Eso lo vamos a describir. Quiero preguntarle a la sala, al auditorio, si esta etapa del método comparativo, la primera, la segunda y la tercera etapa, pude explicarla, pude ser claro, ustedes me comprendieron lo de las etapas del método comparativo. Sí, doctor, pero quisiera hacerle una pregunta. Bueno. ¿Es posible que uno vaya haciendo de a uno en uno, comparándolo solamente con el de uno? O sea, se escoge un programa, no más, por ejemplo, la Javeriana o un programa internacional, uno a la vez, y luego ya puede uno, cuando ya ha ido analizando varios, hacer ya un comparativo para varios. Sí, aquí nosotros hemos tenido la experiencia en Cúcuta ya hace varios años y a raíz de eso vino. Sí, yo creo que una de las maneras de fortalecer a la persona, porque este trabajo es bueno, dárselo a una persona y que esa persona vaya, se convierta en el papá de este proyecto, porque este es un proyecto hermoso y que al final él se va a hacer un experto en el tema y le va a dar muchos beneficios al programa para mejorar el programa, para mejorar y para poder compararlo y de esa comparación obtener algunos beneficios. Esa es la idea. Entonces, si ustedes, por ejemplo, de acuerdo a quien designe, se le hace más fácil
hacer uno como para que se desarrolle su habilidad, como para que genere confianza, como para que tenga, a uno se le presente en la investigación dificultades, limitaciones, y una vez que empieza a resolver problemas, entonces sí puede hacerlo la comparación. Pues, obviamente, uno, como va a empezar, puede empezar a escoger una, dos y tres, con una lo puede hacer, pero ya después sí es bueno, pero de todas maneras, para el muestreo es bueno siempre tener en el muestreo cuántos programas, por ejemplo, yo creo que aquí en el departamento de bacteriología no hay más de 3 programas, son 3. Entonces, en la muestra sí seleccionar cuáles mis 3 unidades de análisis. Hay 3 programas académicos en el departamento o en el municipio. Bueno, agarro esos 3 programas y me comparo con esos 3 programas. ¿Qué es lo que usted va a ver? Ahorita voy a mostrarle la matriz, cómo está, y usted va a mirar si es accesible, si se le hace fácil a la persona que va a levantar la data, ir diligenciándola, ¿sí? ¿Por qué? Para, en función al tiempo, si vamos a la primera etapa departamental, hacerla en 4 meses, es importante. Yo creo que con el número a nivel departamental no van a ser muchos casos. Yo creo que en 4 meses, como se ha hablado con internacionalización, es importante. Pero sí puede hacer una comparación, una sola primero, para que como que él aclare las dudas, como para que se empodere más, como para que se apropie más y él pueda consultar tanto al estadístico como a internacionalización o a mi persona las dudas que se le presentaron. Porque esto también ellos ahí dicen en la ruta que les voy a socializar, que no es que va a estar solo a quien designe, sino que a esa persona se le va a dar un acompañamiento, un apoyo, y cuando tenga alguna duda, pues que pueda consultar qué dudas tiene, tengo este problema, ¿cómo puedo salir? Entonces se le va a dar el apoyo, el acompañamiento que sea necesario. No va a estar solo, ¿sí? Entonces, pero sí, cuanto a su pregunta, si ustedes consideran que es bueno que la haga uno solo, lo hace. Pero después sí, hacerlo con las 3 o 4 unidades de análisis del departamento, ¿sí? Bueno, ahora paso a las categorías de espacios académicos. Estas categorías son como las variables, ¿sí? Yo hablo en categorías porque, pues, aunque vamos a tener datos estadísticos, al final también hay un análisis cualitativo, ¿sí? Estas categorías académicas que son tomadas de, como pueden ver, de Farieta, que hizo una investigación y que de todas las análisis que hicimos, creo que es muy claro, Farieta hizo un trabajo, un esfuerzo para nosotros, para que realmente el resultado que él tuvo en la comparación de los programas de filosofía, incluso si en la universidad hay algún programa de filosofía, ahí en Farieta tienen un modelo de cómo él lo hizo. Bueno, Farieta dice que se sube la clasificación de espacios académicos a fin de identificar las categorías que facilitan el análisis y la comparación de los planes de estudio de los programas académicos. Aquí le puse yo Cúcuta porque en ese contexto estábamos en Cúcuta, pero también lo vamos a hacer a nivel nacional e internacional. Se han determinado las siguientes categorías. ¿Cuáles son las categorías que utilizó Farieta? Curso específico del objeto de estudio. ¿A qué llama el curso específico de objeto de estudio? Se agrupan los cursos o asignaturas disciplinares de los planes de estudio que son específicos del objeto de estudio de la carrera. Cada carrera tiene un objeto de estudio. Bacteriología, que sí, química, ¿sí? O sea, cada carrera tiene unos cursos que son específicos de la carrera. Entonces, todos los cursos que sean específicos a la carrera, eso es lo que va a comparar, eso es una categoría de comparación con el programa homólogo, que por lo general son introductorios y se imparten los primeros semestres del programa académico en el caso de él, pero hay algunos casos en los que no necesariamente tiene que ser así. ¿Ya? Eso ustedes, de acuerdo a la característica del programa, lo identifican. Lo cierto es que las categorías de curso específico son las que se refieren al objeto de estudio del programa, de la carrera académica, ¿sí? De cada carrera académica. En medicina
tienen sujeto de estudio y escogerán cuáles son las asignaturas que son específicas del objeto de estudio de la carrera de medicina. Derecho tiene algunas carreras que son específicas del objeto de estudio. Terapia ocupacional o fisioterapia, por ejemplo, que es muy específica del movimiento. Pero ¿cuáles son esas asignaturas, cursos con el objeto de estudio del programa? Igual puede pasar con otra que no se me vaya. Se me quedaba el programa de administración financiera. Ella tiene un objeto de estudio. ¿Cuáles son esos cursos que realmente definen ese objeto de estudio del programa? Cursos disciplinares. Fíjense que les coloco la abreviatura al lado, pero también en las matrices están escritas, porque cuando se hizo la primera socialización al equipo de trabajo, el doctor Holberg dijo que era pertinente que le agregáramos esas claves abajo también en las tablas, porque el lector no iba a entender a qué se refería. Y por eso le agregamos a sugerencia al doctor Holberg entre paréntesis, la abreviatura de cada frase o de definición. Otra categoría que utilizó fue el de cursos disciplinares. ¿A qué se refiere? Que combina la disciplina científica y tecnología, se distingue el número de créditos dedicados a esto. O sea, hay cursos que son disciplinares. En salud, por ejemplo, qué sé yo, seguridad del paciente, ¿sí? Es una asignatura que puede decirse que es un curso disciplinar en salud, pero igual hay cursos disciplinares en fisioterapia, hay cursos disciplinares que son propios, por ejemplo, en bacteriología, hematología, es un curso que puede decirse que es disciplinar. Entonces, que pertenece al programa como tal, pero no pertenece al objeto de estudio del programa. Esa es la diferencia. Entonces, decimos que el curso disciplinar es el que pertenece al programa, a la disciplina como tal, ¿sí? Y el curso, y el curso ya específico es el que se refiere al objeto de estudio del programa como tal. Y vamos a comparar ahí el número de créditos, ¿sí? Dentro de esos espacios académicos. Seminarios. Hay programas que no tienen investigación, sino tienen investigación, pero también tienen algunos seminarios. En esta categoría se agrupan los cursos disciplinares por lo general de profundización que se ofrecen para los estudiantes avanzados y que se realizan mediante la modalidad de seminario investigativo, seminario alemán o alguna variación, ¿sí? En esta metodología hay una mayor intervención de los estudiantes. Usualmente cada sesión es preparada. Él entra aquí como a explicar qué es el seminario, pero nosotros sabemos qué es lo que es el seminario. Y entonces los cursos que sean en esos programas tengan seminario y nosotros también, pues vamos a identificar cuántos créditos tienen ellos en los seminarios y cuántos tenemos nosotros en los seminarios. Cursos metodológicos. Los programas tienen cursos de metodología de la investigación o cursos metodológicos de otra índole, pero que sean cursos metodológicos. En esta categoría, ¿qué se agrupa? Los espacios académicos en los que se brindan herramientas básicas de la disciplina para desarrollar habilidades de argumentación, interpretación e investigación en la planificación y gestión de proyectos. Se incluyen principalmente cursos de lectura y escritura, argumentación lógica, metodología de investigación, estadística y entre otros. Aquí quiero explicar el concepto de proyecto. Cuando nosotros hablamos de proyectos, hablamos de dos tipos de proyectos. Los proyectos empresariales y los proyectos no empresariales. Dentro de los proyectos no empresariales están los proyectos educativos, un programa académico, un proyecto de investigación, un proyecto familiar, personal, ¿sí? Para no entrar en la clasificación grande e infinita de muchos autores que empiezan a hablar de tipo de proyectos y de acuerdo a la naturaleza de lo que van a hacer, establecen un tipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, también debemos tener claro que implica un esfuerzo temporal que tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización para generar un producto o un servicio único
en ese tiempo que se establece. Entonces, ese es un proyecto. Entonces, esto para que si algún curso metodológico lo puedan decir, sí, esto es un curso metodológico. Alguien que tenga una duda, pues la consulta. Para eso estamos abiertos. Lo importante es que todos sepamos que vamos a tener, yo estoy dispuesto a hacer el acompañamiento. El acompañamiento, una de las cosas que debe tener claro el investigador, que el acompañamiento es para darle luces, para apoyarlo, pero el responsable del trabajo es a quien se lo asigne. Eso es importante porque pues todos sabemos las ocupaciones que tenemos, pero sí siempre hay espacio cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Y aquí es apostarle al éxito de este proyecto de comparación de los programas, que sería un éxito increíble para toda la universidad, que lográramos que en el lapso establecido de 2 años, todos los programas ya podamos entregar el informe del resultado de la comparación de nuestros programas a nivel nacional e internacional. Segundo idioma. No importa que le hayan cambiado la denominación, pero segundo idioma, ¿a qué se refiere? Al número de créditos de cada plan de estudio dedicado a la enseñanza de las lenguas modernas, inglés, francés, alemán, ¿sí? O cualquier otra lengua. O sea, en el caso de nosotros, pues para la universidad, pues el inglés es importante, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a excluir a otro idioma. En algunos casos, este componente no hace parte total del plan de estudio, sino de cursos independientes. Incluso se puede presentar la característica de que no forma parte de la malla, pero sí a la formación integral del estudiante, donde ve la formación en inglés, aunque no forme parte de la malla. Eso es importante tenerlo en cuenta, que aunque no sea, igual va a pasar con los cursos de tecnología, de TIC. Si bien no son parte de la malla, sí conforman parte del currículo de la universidad. Eso ahí es importante tener claro que el plan de estudio es una cosa, pero el currículo es otro. Y entonces, de todas maneras, el programa pertenece al currículo y está inserto entre la universidad, y todo programa funciona articuladamente con el apoyo de la universidad. Si no, no pudiera. Entonces, si bien el segundo idioma no está, puede ser que no esté dentro de la malla, pero sí forma parte del currículo de la universidad, donde se le ofrece y el estudiante está obligado a cumplir con unos créditos en un segundo idioma. Eso ustedes lo toman en cuenta, y así no esté en su malla, el estudiante lo colocan como crédito para que en la universidad que sí lo tiene como en la malla, pues igual nosotros, aunque no lo tengamos en la malla, sí lo tenemos dentro del currículo universitario. Proyecto de investigación. Comprende el número de cursos y créditos de cada plan de estudio dedicado a la formación en investigación. Aquí en la formación de la investigación, aquí es importante que son los cursos para que el estudiante cumpla con los requisitos de grado. Nosotros llamamos proyecto de investigación y lo entendemos perfectamente y lo dominamos bien, y yo creo que es el término más adecuado, porque un proyecto de investigación es eso, un proyecto de investigación como lo acabo de decir. Pero hay en otros contextos, como en México, cuando uno dice proyecto, ellos dicen, ¿pero qué es eso? Y me han preguntado, profe, ¿qué es eso? Pues un proyecto de investigación, ellos están acostumbrados a llamarlos trabajos de grado. Trabajo de grado 1, trabajo de grado 2 y trabajo de grado. Ellos tienen cada uno su categoría. Pero ustedes tengan claro que a eso se refiere proyecto de investigación, y por eso habla de formación en investigación. Son cursos que realmente estén orientados a la formación de la investigación. Electivas libres. Casi todos los programas tienen un componente de elección libre, cuyos espacios académicos son ofrecidos por la universidad para todos sus programas, y que por lo general permite que los estudiantes tengan acercamiento a diferentes ámbitos interdisciplinares, culturales o deportivos que van a favorecer su formación integral, ¿sí? Entonces, estas elecciones libres, en todas las mallas, siempre hay cursos que son electivas, son libres. También tenemos los cursos de profundización. Aquí mire cómo el autor especifica esto. Se clasifican aparte de los créditos optativos que cada programa incluye para que los estudiantes profundicen en las áreas de su interés. Eso también nosotros lo manejamos bien, que hay algunos estudiantes que les gusta profundizar en un área y seleccionan un curso
para, para, para estudiarlo, para profundizarlo. Tienen más bien que ver con la disciplina, con la parte disciplinar, ¿sí? No es igual que un estudiante de bacteriología estudia emprendimiento, porque eso es una electiva, ¿sí? Porque no tiene que ver con bacteriología, a un estudiante que se escoja una que tenga que ver con la parte clínica o hematológica, que es un curso ya de profundización como tal. Entonces, la profundización tomémosla como algo más hacia la disciplina, y la electiva que no esté tan directamente, o que sea, esté como les puse el caso de emprendimiento, que es una electiva, pero que no necesariamente está dado para la formación como bacteriólogo. Está dado dentro de su formación integral. Aquí lo que les decía, la tecnología, la información y la comunicación. Hay mallas que sí vamos a encontrar, porque ya nosotros vivimos esa experiencia donde sí tienen las TIC, pero aunque el programa no tiene las TIC como asignatura, sí ellos tienen que hacer unos cursos, unos estudios en el currículo de la universidad, hacen unos cursos que tienen que ver con tecnología, y eso debe tomarse como horas crédito en la conformación, en la comparación que nosotros hagamos. Las prácticas, bueno, todos los programas tenemos, bueno, en salud todos, bueno, creo, ingeniería también, pues todos los programas tienen prácticas de alguna u otra manera, porque es lo que le permite a uno la parte pulirse en la parte ya del campo, del desempeño profesional en toda carrera. Entonces, la práctica se cuenta en esta categoría todos los cursos y créditos que dedica el programa para el desarrollo de prácticas, que se incluyen en todos los programas profesionales. Como les decía, tenemos práctica. Trabajo de grado es el requisito que hay para obtener en muchas universidades el título, y trabajo de grado, en el caso de nosotros, por ejemplo, de bacteriología, es proyecto 3, pero es trabajo de grado. Tener en cuenta que el trabajo de grado es el requisito para graduarse de un producto de investigación o de una modalidad, porque no todos, hay modalidades para graduarse, ¿verdad? Hay modalidades para presentar un proyecto empresarial, hay modalidades para ir a hacer una práctica en una empresa, ¿sí? Es decir, hay diferentes modalidades. Todas esas modalidades están dentro de los cursos y dentro de los créditos de trabajo de grado. Él elaboró una categoría de otros. ¿A qué llamó el otro? Todos los demás cursos y créditos que no se hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores se agrupan en esa categoría de otros, que por lo general incurre cuyos cursos obligatorios no disciplinares, las cátedras institucionales, otro tipo de asignaturas exigidas por las instituciones. ¿Ok? Pueden haber otros casos. Entonces, lo que uno no encuentra en esta categoría, lo coloca en otro, igual lo compara con el número de cursos y el número de créditos. Quiero hacer una pregunta a la sala. Si pude explicar cada una de las diferentes categorías que vamos a comparar dentro de los espacios académicos. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, vamos ahora, este es importante. Aquí en la materia de análisis, lo que le voy a colocar es los formatos, los formularios donde vamos a sistematizar la información. Llego hasta ahí, hasta la parte metodológica, porque como les decía al comienzo, la parte de análisis estadístico, eso es algo más detallado, con más tiempo, que le tiene que explicar el doctor Colbert, ¿sí? Entonces, mi alcance en esta parte es solamente explicar las matrices de análisis y presentárselas a ustedes, ¿sí? Este documento, por supuesto, va a estar en manos de ustedes, ¿no? En manos de cada programa, y es importante pues que a la persona que se le asigne la responsabilidad lo estudie, lo comprenda muy bien. Entonces, la matriz de análisis se elaboró en base a cada uno de los componentes y espacios curriculares y las variables del contexto. Un indicador, descripción de la evidencia, nombre del país, departamento, municipio, ubicación
de la universidad, el análisis de semejanza y diferencia de cada categoría y la implicación curricular profesional e internacional. Esta matriz se puede diligenciar en formato Excel o en formato de su preferencia al programa académico. Es la herramienta fundamental para la sistematización de los datos, la elaboración de la tabla y gráficos estadísticos, ¿sí? Eso está en la tabla 8. Esta es la matriz como describiendo lo que vamos a encontrar al final. Vamos a mirar el análisis, cómo se va a hacer. A partir del procesamiento de los datos en las tablas y gráficos mediante procedimientos de estadística descriptiva e inferencial, se realiza el análisis en 4 fases. Fases de análisis. Primero, se determinan las medias, ¿sí? Aquí aquel que pueda tener un programa SPS, muchísimo mejor porque le facilita todo el trabajo. Determinación de las medias. Se obtienen las medias de las categorías de espacios académicos teniendo en cuenta los programas comparados, ¿sí? Por ejemplo, proyecto de investigación o metodología. Ok, me comparo con la universidad, con el programa y veo cuántos créditos tiene esa metodología, ese programa de bacteriología y cuántos tengo yo, ¿sí? Esa es la comparación. Ver entre todas las comparaciones cuáles fueron las medias. Ya les muestro las tablas para que ustedes las vean. Análisis de tipología de programa. Se obtienen las medias y la diferencia significativa de las categorías de espacios académicos, título otorgado. Acá la media de títulos otorgados, si son profesionales, si son licenciados y técnicos. Acuérdense que con México, cuando nos comparemos, allá todos son licenciados, ¿sí? Pero igual son reconocidos como profesionales. Entonces, eso es, le vamos a sacar la media, los títulos otorgados. ¿Cuántos son de bacteriólogos? Acuérdense que a nivel nacional los bacteriólogos también tienen diferentes denominaciones y ustedes también en su carrera van a encontrar diferentes denominaciones. A cada una de esas denominaciones pues le van a sacar las medias. La especificidad disciplinar de bacteriología, microbiología y bioanálisis, el registro ante el SNIES, si es de registro calificado, si es de alta calidad el programa, la modalidad si es presencial o es virtual, el sector si es pública o privada. La fase 3, análisis de programas profesionales. Se obtienen las medias y diferencias significativas de las categorías de espacio académico para los programas profesionales discriminados por las tipologías. Y la fase 4 es análisis de los programas de licenciaturas o técnicos. Se obtienen las medias y diferencias significativas de las categorías de espacios académicos para la licenciatura o técnicas discriminadas por las demás. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, bacteriología en muchos países se le ve como una carrera técnica. No obstante, pues también hay que compararse con en esos países, con esa carrera técnica, a ver en qué se diferencia de nosotros o cuánto está distante o cuánto está de repente es igual a nosotros. Entonces dice que en la fase 2 y 4 se resaltan mayores diferencias y se intentará mostrar en cada caso qué podría deberse a esas diferencias. Eso es como un supuesto, no necesariamente tiene que ser así. Ahora lo que sí está ahí es cómo se va a hacer esa comparación. Entonces dice que a través de la prueba de Mann-Wiener y también la prueba de Wisconsin. Pero eso sí lo va a explicar el doctor Holberg, porque no es mi competencia explicar eso, porque el doctor Holberg es la persona idónea, ideal para explicar esa parte estadística de la prueba, cómo utilizar la prueba, cómo aplicar la prueba, cómo desarrollar la prueba ya mediante los programas estadísticos, ¿sí? Repito, si pudieran utilizar un programa, yo digo SPS porque pues él tiene todas estas pruebas y es muy fácil aplicarlas con las pruebas, pero de todas maneras el doctor Holberg le hará las recomendaciones que él considere pertinentes. Tabla de sistematización y análisis de los datos. Esto sí es importante. Yo quise ponerle esto porque esta mañana yo revisando el documento, yo decía, no quiero que los de la sala, los profesores digan, ajá, pero ¿por dónde arranco? ¿Cómo empiezo? Porque yo sé que uno cuando va a empezar lo que quiere es, deme una luz para ver por dónde arranco. Y por eso coloqué este párrafo y esto que está acá, lo hice esta mañana.
De acuerdo con la normatividad vigente de Colombia, el plan de estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamental y de área optativa con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. El estudio comparativo tiene por objeto principal examinar las características en la composición de los planes de estudio de los programas académicos de pregrado en términos de número de créditos por asignatura o curso, para identificar las características de esa educación en filosofía, porque lo tomé de ese estudio de filosofía. A nivel profesional en Colombia se analiza y comparan los programas de acuerdo con la siguiente tipología. Título otorgado, título que se otorga, profesional o licenciado. Esas son las variables, lo que usted va a comparar. Título otorgado, sector de la institución, si es pública o privada. Especificidad, si es un programa académico con sus diferentes denominaciones, porque las vamos a encontrar. De hecho, en bacteriología hay varias denominaciones. El registro es NIDE, si es calificado de alta calidad. La modalidad, si es presencial, distancia o virtual. Y los espacios académicos que los acabamos de explicar. A continuación, que es el procesamiento de los datos. Entonces, tabla 1, programa de pregrado activos, ¿sí? Bien sea a nivel departamental, a nivel del país. ¿En qué lapso hizo el estudio? En cuyo nombre se encuentra la expresión, yo le puse aquí bacteriología porque es de bacteriología, pero ustedes en cada programa le van a poner lo que es de cada programa, si es fisioterapia, si es terapia, o si es derecho, o si es administración financiera o es ingeniería. Entonces, aquí va a ir el código SNIES. Esta tabla es importante. Esta es larga, porque ahí van a aparecer los 40 o 60 o 100 programas con los que se comparan. Pero la hice así para código SNIP, el nombre de la institución, nombre del programa, el sector, el tipo de registro. Aquí si es público privado, aquí si es de registro calificado de alta calidad, modalidad si es presencial y ubicación. ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? ¿En qué parte está ubicada? ¿En un municipio? ¿En qué parte está ubicada? Entonces, composición de los planes de estudio en número de créditos. Aquí ya viene la tabla 2. Entonces van los cursos. Aquí esto fue lo que me sugirió Holber que colocara debajo del cuadro. Para que cursos específicos del objeto de estudio, ya lo expliqué. Los cursos disciplinares, los seminarios. Ustedes van colocando aquí el código del ENIDE, que no necesitan ya repetir aquí el nombre de la institución del programa, porque con el código ya saben en a qué institución y qué nombre del programa. Colocan el código y van colocando los cursos con sus respectivos créditos. Aquí van a diligenciar, al diligenciar en los espacios en blanco, es el número de créditos que tiene ese programa con el que se está comparando de acuerdo a los cursos, a las áreas. La media de créditos por categoría de espacio académico, pues se obtiene la media, eso sí es sencillo, eso sí cualquier estadísticamente, y eso lo hace el programa SPS, lo hace el SOL. De hecho, el programa SPS, cuando uno va a sacar, a hacer el gráfico, él le pide si uno quiere la media, la desviación estándar, todo eso se lo da el programa. Entonces, aquí está para sacar la media de la comparación que hicimos de los créditos. Análisis por tipología de programa. Y aquí lo que vamos a comparar, los programas profesionales, por cada curso, los créditos que tienen, los técnicos y los licenciados. Y esta P es la P-valor, que eso lo explica con mayor claridad y con competencia para hacerlo, el doctor Holber, que se los va a explicar en el taller de tratamiento y análisis estadístico de los datos. Yo les presento la herramienta, la matriz. Vamos ahora a la comparación por especificidad disciplinar. Igual, acuérdense que hay una que tiene que ver con el objeto de estudio y otro ya es en el campo de la especificidad disciplinar. Igual le vamos a sacar, van a ir haciendo la comparación de acuerdo a los cursos, van a sacar los créditos y hacen la comparación. Vamos por tipo de registro. Registro calificado de acreditación. Igual hacemos la comparación, es muy sencilla. Hacemos esa comparación.
Los espacios académicos presencial o virtual, sacamos por cada tipo de curso los créditos y hacemos la comparación. Espacios, aquí tenemos públicos y privados. Las universidades que son públicas, las universidades que son privadas. Y hasta aquí, este es el análisis estadístico, descriptivo, y estas son las matrices que van a elaborar, y este taller es el que le va a explicar el doctor Colbert estadísticamente cómo van a sacar la media, todo lo que él implica hacer un análisis estadístico, un análisis inferencial. Hasta aquí pude explicar, que me comprendieran dónde vamos, las bases de datos, cómo van a ser las matrices que vamos a diligenciar. Sí, profe. Ok, voy ahora con algo. Mire, esto realmente, acuérdense que nosotros como universidad tratamos de hacer las cosas en todo lo que es el equipo de trabajo, y que un trabajo no solamente le sirva en este caso a internacionalización solo, sino que también sirva a calidad. Calidad tiene una inquietud que ellos, ellos ven algunos trabajos que se hacen, y ellos desde el punto de vista de calidad les interesa también el análisis cualitativo, el análisis fenomenológico de cualquier estudio que nosotros hagamos. Esta matriz es sencilla de diligenciar. Primero hay que hacer esto. Si no se tiene esto, realmente se nos hace difícil hacer esto. Primero hagamos esta y al final hacemos esta. Esta es sencilla. ¿Qué es lo que va a colocar? Ya usted los datos los tiene levantados arriba. Nombre, aquí van los componentes curriculares o variables del contexto, que es la denominación, nombre de denominación del programa. Profe, no estamos viendo su pantalla, qué pena. ¿Cómo? No estamos viendo la pantalla donde está la imagen del Word que tiene. Verifique, por favor, porque la está mostrando. Sí, Yo la también vemos. la veo, la matriz de análisis comparativo. ¿No se ve? Sí, sí se Sí, ve. sí se señor, ve. sí se ve. Ah, ¿ya lo ven? Sí. Ok. Sí, señor. Ah, bueno. Ok, entonces mire, la matriz de análisis comparativo es... ¿Cómo? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sigo. El análisis comparativo de esta tabla es muy sencilla. Van las variables al lado izquierdo, tienen al lado el indicador, ¿sí? La justificación tiene que ver sobre todo con la demanda del contexto, ¿sí? El número de créditos por programa, el registro calificado, la acreditación, si está, la modalidad, el perfil profesional, las competencias de egreso, el nivel básico, el nivel profesional. Aquí están las variables que están arriba, y al lado está la descripción de la evidencia, el país, análisis de semejanza y diferencia. Este es lo que le interesa, un aporte que de nosotros y de que se hizo el documento, es para desde el punto de vista curricular, y que yo sé que va a ser de mucho interés para calidad. O sea, de esa comparación que nosotros hicimos, ¿cuáles son los análisis entre semejanzas y diferencias que hay a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Y qué implicación? Esto es fundamental. ¿Qué implicación profesional, curricular e internacional tiene estos análisis que nosotros estamos haciendo? Entonces, ustedes ven que esta matriz ya no es datos cualitativos, sino un análisis fenomenológico, un análisis para ver las implicaciones desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista del currículo y desde el punto de vista de la internacionalización. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a las matrices que les he presentado? ¿Aló? ¿Será que no me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno. Sí, le escuchamos. Muchas gracias. No hay inquietud de mi parte. Al final del documento, al final del documento tienen la referencia
y artículos que ustedes pueden ir y buscar y van a encontrar dispersa, pero van a encontrar la información que les estamos presentando. Esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo de análisis que fue supervisado por las coordinaciones de internacionalización a nivel de la sede como a nivel de la sede principal del campus, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto la podemos responder. Y este era el taller. Quisiera presentarles esto que para mí, este es más rápido y para mí es fundamental porque es la ruta, porque ahora este fue un lineamiento que nos pidieron que aparte de la metodología hiciéramos una hoja de ruta. Entonces, quisiera explicarles la hoja de ruta, esta es más rápida y la voy a explicar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Presentar las etapas y fases del proyecto de comparación de los programas académicos con sus homólogos a nivel departamental, nacional e internacional que permitan tener información útil mediante la metodología comparativa. Hay algunas consideraciones iniciales que esta es como para destacar la importancia de lo que es para dónde vamos con esta comparación y lo de la ruta, ¿sí? Dice que es pertinente destacar que el Acuerdo 02 considera necesario promover la consideración de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones del país, de forma que sirvan de soporte a una cultura de mejoramiento permanente de la calidad y que atiendan de manera articulada a los procesos de registro calificado y acreditación. A tal fin, en su artículo 5 sobre los objetivos de acreditación, dice favorecer la construcción y consolidación de las comunidades académicas en condiciones equiparables con instituciones internacionales y nacionales de alta calidad. Asimismo, en su artículo 19 sobre la evaluación de la alta calidad de las instituciones, establece, entre otros factores, la visibilidad nacional e internacional. En este contexto, la universidad formuló el Plan de Desarrollo 2019-2028, que contempla en su misión la formación integral de ciudadanos con calidad académica y con proyección internacional. Igualmente, entre sus ejes estratégicos, establece la visibilidad regional, nacional e internacional. Entre sus apuestas estratégicas está el fomento de la movilidad de profesores y estudiantes, buscar la internacionalización del currículo, fortalecimiento de las capacidades institucionales para la internacionalización de la UDES y promover la visibilidad nacional e internacional. Seguro estamos que el producto de este trabajo, de este esfuerzo, van a surgir grandes aportes teóricos y grandes aportes hacia generar como una doctrina propia de lo que es la internacionalización del currículo. Veamos ahora cuáles son las metas y los objetivos específicos de este proyecto. Primero, la meta es realizar un estudio comparativo del programa académico con sus homólogos a nivel local, nacional e internacional a mayo del 2024. A mayo del 2024, acuérdense que dijimos que un proyecto tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización, ¿sí? Esto es lo que se estableció en la ruta. Eso no quiere decir que es rígido, ya la dinámica nos dirá si se puede cumplir al 2024 o no. Pero la expectativa es que podamos lograr esto a mayo de 2024. Objetivo específico del proyecto. Comparar los procesos y características específicas del currículo de los programas académicos de la Universidad de Santander con sus homólogos a nivel departamental, nacional e internacional desde el 2022 al 2024. Les presento una visión de conjunto del proyecto. Como les dije, de un comienzo hay una primera etapa que nos vamos a comparar a nivel departamental, como decía la doctora, tratar de empezar con algo fácil que sea accesible de entrenamiento, de empoderamiento para arrancar este proyecto y después sí, con la primera aproximación que hagamos al objeto del estudio, eso nos va a dar mayores habilidades y destrezas para pasar a una segunda etapa, comparación a nivel nacional, y la etapa más fuerte y más difícil, que es la comparación a nivel internacional. La cronología del proyecto. La primera etapa, al finalizar la primera etapa, el programa académico entregará el informe de resultados de estudio de comparación con su homólogo a nivel departamental.
Esa es la primera, ese es su producto, ese es el entregable suyo, el informe de los resultados de esa comparación a nivel departamental. En la primera fase, usted hace la planificación de la propuesta a 4 meses. En la segunda fase, ejecuta el levantamiento de los datos, tratamiento de análisis de la información, y en la tercera fase hace el cierre a 4 meses, ¿sí? Que es el informe de los resultados. Segunda etapa. Al finalizar la segunda etapa, el programa académico entregará el informe de resultados de estudio de comparación. Igual las etapas, lo primero que dice arriba, la propuesta, como toda etapa, después se ejecuta y después se hace el análisis y se hace un cierre, ¿sí? Un cierre del informe final. Tercera etapa. Al finalizar la tercera etapa, el académico entregará el informe de resultados de estudio comparativo con sus homólogos a nivel internacional, con las mismas etapas: planificación, ejecución y cierre. La ruta es esta. Primero hay que identificar, por eso yo le decía lo polietápico, identificar las universidades. Después usted elige esas universidades aliadas con las que usted puede tener acceso. Y después planifica la propuesta para ver cuál, de acuerdo a su programa, hace la planificación. Y después recibe el aval del comité curricular y recibe el aval del comité para usted ejecutar la propuesta de investigación. Descripción de la ruta. Identifica las universidades. Primero, elige la universidad aliada, elección de las universidades públicas y privadas. Planifica la propuesta. ¿Qué lleva esa propuesta? El problema, el enunciado, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. Un marco referencial conformado por antecedentes y un marco teórico. Unos métodos donde usted diseña el estudio. La sugerencia que estamos y que es mixto, ¿no? Porque vamos a aplicar, vamos a analizar datos de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Identificar qué materiales y equipos van a utilizar, cómo va a ser cuál es la población en cada programa, cuál es la muestra. Importante tener acá el criterio claro de unidad de análisis y para poder conformar el concepto de muestra, ¿sí? Técnica, con toda la experiencia y con el respeto debido hacia usted, con toda la experiencia que tengo en investigación, sé que es muy fácil confundir la muestra con lo que no es. Que es fácil confundir muestra con lo que no es unidad de análisis. Que es fácil, por ejemplo, hay gente que confunde la universidad con un programa. Eso, una cosa es la unidad de análisis del programa y otra cosa es el programa. Lo digo por experiencia propia de casos en los que tengo que insistir sobre tener claridad sobre qué es la muestra. Técnica e instrumentos de recolección de datos. Ahí tienen ya los instrumentos. Es cuestión de escribirlos. Técnica de procesamiento, análisis de datos que van a ser de procesamiento de estadística descriptiva e inferencial y cualitativa. Y el cronograma de ejecución, que por fase lo que esperamos es que se puedan poner de acuerdo todas con el profesor o el equipo que van a designar para eso en 4 meses. La idea es 4 meses para hacer la comparación a nivel departamental, 4 meses a nivel nacional y 4 a nivel internacional. Ustedes que son los expertos, que conocen, ven la factibilidad de que eso pueda cumplirse y que sí se puede hacer en 4 meses. Eso ya lo debaten ustedes a nivel interno con su comité curricular y con el equipo que vayan a seleccionar para hacer ese trabajo. Y el aval del comité curricular es porque la propuesta tiene que ser aprobada por el comité curricular. Después usted va a levantar y sistematizar los datos, como se explicó arriba ya anterior, hace el análisis de los datos, hace una discusión y una conclusión de los datos, como en todo trabajo de investigación hay que hacer una discusión y hay que llegar, y presenta por último el informe final de resultados. Es obvio que la persona que haga
Este trabajo obviamente puede presentar un artículo de su autoría, como todos los que han hecho estos estudios, ellos presentan su propio artículo como autor de ese estudio. Entonces es una ventaja para quien haga este trabajo, lo puede presentar, después que él presente el informe, él puede presentar a una revista una publicación que es de su autoría, que es el artículo científico. Bueno, respetados y distinguidos profesores, para mí ha sido... perdón, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la ruta? No, señor, por No, mi lado, señor. no. Muy Ok. claro. Bueno, distinguidos profesores, honorable sala presente, doctor Fabián, doctora Concepción, gracias por invitarme a este taller, a esta capacitación. Gracias por permitirme cooperar y contribuir con este importantísimo trabajo para la universidad en sus propósitos de acreditación de alta calidad y realmente en poder posicionarnos a nivel internacional. Muchísimas gracias por su invitación, por permitirme participar con ustedes en este trabajo. Mil gracias. Feliz tarde para todos. Doctor Yael, muchísimas gracias a usted por todos sus conocimientos, por todo su aporte al plan de formación y por esta capacitación que realmente la estábamos esperando, doctor. Muchísimas gracias. También agradecer a todos los profesores y administrativos que tienen que ver con el tema de la educación, que se conectaron desde los diferentes campus. Una feliz tarde para todos. Invitarlos que sigan participando en toda la oferta de capacitación del plan de formación profesoral. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Bueno, Muchas feliz gracias, tarde. doctor Yael. Bueno, vamos para... Gracias, buenas tardes. Por favor, recordarles también el registro de la asistencia y la evaluación que se envió por WhatsApp. Muchísimas gracias.